gobernabilidad, la debilidad de las instituciones, la intervención que se está haciendo en el Ministerio Público, medidas que está tomando el Congreso, y ahora viene con el tema de la libertad de expresión. ¿Qué pasa en Honduras con esta situación que se está dando previo a las elecciones? Y también en Venezuela continúa una desestabilidad. En la inauguración ya se fue juramentado el presidente Nicolás Maduro y fue interrumpido. Y pues el Consejo Nacional Electoral también aceptó el tema de la auditoría voto por voto pedida por la oposición, pero ha dicho de que el resultado de esa auditoría no va a cambiar la elección de Nicolás Maduro. Me gustaría pues iniciar con el tema de Venezuela. Licenciado, ¿nos puede comentar un poco cómo valora esta situación después de unos resultados tan reñidos que se dieron en Venezuela y que resultó victorioso Nicolás Maduro casi apenas por un 1%? Bueno, primero decir que no son tan reñidos ni en el contexto venezolano ni a nivel mundial, porque las elecciones, más bien la tendencia es a que se diriman con porcentajes más ajustados. Sí es reñido si lo comparamos con la elección anterior de Chávez, en que arrasó con casi 1 millón, sí, con alrededor de 1 millón de votos de diferencia. Entonces, por eso se ve ahora reñido, pero no es, o sea, si uno analiza bien, si uno analiza las anteriores elecciones incluso antes de Chávez, diversos candidatos presidenciales han ganado por porcentajes similares o por cantidades de votos. Veamos, por ejemplo, Capriles Radonsky le ganó a Elías Jagua en la gobernación del estado de Miranda, creo que es, ¿verdad? Por solo 34,000 votos. Sí. Y unos minutos después de que lo anuncia el tribunal, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elías Jagua lo reconoció. O sea, no es realmente algo ajustado. Esa palabra ajustado es algo en números relativos, ¿verdad? Pero sí revela que lo que se dice en la calle en Venezuela de que Maduro no es Chávez y que tiene que volver a ganarse, pero como decía Gilberto Ríos, extracámara, esto demuestra que el PSV tiene un piso electoral, un voto duro muy alto, que fue el que votó por Maduro porque Chávez se lo dijo. En cambio, hubo más de 300,000 abstenciones de votos chavistas, de votos por Chávez en las elecciones anteriores que no votaron por Maduro, y ya hubo un pequeño porcentaje, pero significativo, que de votos a Chávez que votaron ahora por Capriles, ¿verdad? Porque se revistió, o sea, hizo una excelente campaña Capriles, mientras la campaña del PSV se vio teñida de triunfalismo. Más que nada lo que uno captaba era de decirle a los votantes que Chávez dijo que votaran por él y de que él juraba lealtad a Chávez. Se centró en eso, mientras para esa otra franja, para pasar del piso al techo electoral posible, tenía que haber convencido de que iba a ser un buen gobierno en los temas más importantes en los que se centró la campaña de Chávez, que era de seguridad y eficiencia. Bueno, pero tiene un panorama difícil Nicolás Maduro en el sentido de que prácticamente la mitad de la población pues apoyó la oposición. El discurso de Nicolás Maduro es en contra del imperialismo, de la derecha, de los títeres de los yanquis, en fin, ese es el discurso del socialismo, del chavismo. Entonces, en esta situación que Venezuela se encuentra un tanto dividida, es difícil. Nicolás Maduro no puede extenderle la mano a la derecha porque eso va en contra de su discurso, que es estar en contra de las personas que llama imperialistas, etcétera. Pero si tampoco le extiende la mano a la derecha, va a tener un gobierno muy complicado y, de acuerdo a la Constitución en Venezuela, en 2 años podría haber un referendo revocatorio. Entonces, debe de jugársela políticamente bien Nicolás Maduro. ¿Cómo valora esta situación que va a tener Nicolás, un tanto difícil para poder mantener la gobernabilidad dentro del país? Efectivamente, Marvin, yo pienso que en lugar incluso de estar viendo hacia afuera,
y todo el asedio que el imperialismo está ahí y va a estar ahí, la derecha está ahí y va a estar ahí, ¿no? Yo creo que el PSV y el socialismo venezolano debe tener una revisión interna, debe tener un replanteamiento estratégico, porque hay un retroceso, digamos, marcado entre, digamos, lo que es la figura de Chávez y el PSV en general y la figura de Nicolás. Ya viendo de cerca el proceso, hace muy poco yo estuve unos 10 días allá en Caracas y me fijaba que sí, muchos militantes de la causa socialista, revolucionaria de base, son esencialmente chavistas, pues porque hay que decirlo, este proceso concentró muchísimo en la figura del presidente Chávez. Chávez es una figura increíblemente carismática, bueno, que había recorrido todo el proceso, ¿no? Desde el golpe de Estado del 92, había salido de la cárcel, crear el movimiento Nueva República, etcétera, ¿no? Toda esa trayectoria en la que estuvo, por supuesto, Nicolás, pero que quien era la figura era el presidente Chávez. Y Chávez además protagonizaba y personalizaba muchos de los actos de gobierno, muchos de los actos también de la asistencia social, y eso marcó mucho en la población venezolana. Sin embargo, como ya lo decía Alan, ¿verdad? Podemos ver que hay 7,5 millones de venezolanos que están, digamos, con el voto duro, que no es despreciable, digamos, en América Latina tal vez es proporcionalmente uno de los partidos socialistas que más elevado tiene un discurso y que más voto duro tiene en estos momentos, y hay que decirlo, la campaña de la derecha es poderosa al interno de Venezuela. Nosotros estamos muy influenciados, digamos, por Telesur y tal vez por toda la campaña positiva que se hace en los medios alternativos en Honduras, a favor de todo el proceso bolivariano, pero adentro de Venezuela el 80% de los medios de comunicación están en manos de la derecha y hacen una influencia bastante negativa, perversa, digamos, sobre la opinión pública. La muerte de un presidente, en general, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, más bien macroeconómico, financiero, no es algo favorable para un país. Maduro tuvo que devaluar la moneda 2 veces en menos de un mes, ¿verdad? Y eso tuvo un impacto inmediato en la opinión pública. Han manejado mal el tema de la economía, tienen que revisar ese proceso, pero también el hecho de que se te muera un presidente, o sea, vos no invertís en un país hasta ver qué pasa después de las elecciones, sí, ¿verdad? Y han sido 3 meses de enfermedad de un presidente que ha vulnerado también sus finanzas internacionales y su imagen internacional. Y acá queda demostrado también que los inversionistas o en general el mercado tenía razón, porque ese margen que queda, que puede ser muy positivo para los que somos bolivarianos, revolucionarios, hasta chavistas, como dice Nicolás, pero para los mercados pues siempre es como un momento de recesión, de espera, ¿verdad? De a ver qué pasa, a ver si es cierto, y ellos tienen sus propias encuestas y sus propios números también, ¿verdad? Y tienen que garantizar que el proceso se estabilice para continuar invirtiendo en Venezuela. Entonces todos estos factores juegan, ¿verdad? A favor o en contra, ¿no? De que el proceso continúe. El proceso continúa ahora, pero también hay que ver pues que no es solo un tema de quién es más popular, si Nicolás o Capriles, sino que hay fuerzas nacionales e internacionales que están interviniendo directamente en este proceso. Miramos ahora la actitud de los norteamericanos, totalmente intervencionista, el único país que no ha reconocido todavía el gobierno de Venezuela. Eso es un dato realmente importante, y vemos cómo el gobierno español tuvo que reconocerlo inmediatamente después de una imprudencia de un funcionario de segunda categoría que decía pues que Venezuela tenía un problema de democracia, que había una imposición, que debía mantenerse en el recuento. Nicolás sale inmediatamente y dice tenemos problemas de democracia, bueno, vamos a revisar todos esos contratos que tienen aquí Repsol y todas esas compañías españolas. Inmediatamente el rey de España al día siguiente reconociendo, ahí donde juegan los factores económicos, más allá de la política, ¿verdad? De la hipocresía, ¿no? Más en la crisis que se encuentra España. Se imaginen que España perdiera todas esas inversiones que tiene en Venezuela o en América Latina, se cae estrepitosamente. Sí. Entonces yo siento y creo que también hay que situar el análisis político en medio del análisis de la crisis financiera internacional y por supuesto de los intereses que se juegan en esa nación del norte. Bueno, me llama poderosamente curiosidad por el tema que menciona, el tema económico, y es algo que yo me he fijado siempre. Bueno, Hugo Chávez siempre mantuvo un discurso anti-yanqui, pero los negocios siempre se mantienen con Estados Unidos. 20% del petróleo. Entonces, lo mismo podría hacer ahora con Estados Unidos para que lo reconozcan. Venezuela tenía 7 y tiene 6 refinerías
propias del Estado venezolano en Estados Unidos. Y gasolineras también. Gasolineras, miles de gasolineras. Sí, pero ¿cree que podría venirse las condiciones para un referendo revocatorio en 2 años? Sin duda la oposición lo va a intentar. De que gane o no depende de las ejecutorias, de que lo que logre avanzar en su programa Maduro, ¿verdad? El gobierno tiene que concentrarse en los temas de campaña de Chávez y luego de Maduro ahora, que son los temas de eficientar la administración pública y bajar los índices de inseguridad. Si logra demostrar en los próximos 2 años que ha avanzado en ese campo, puede vencer un eventual referendo revocatorio que casi con seguridad lo va a intentar la oposición. Bueno, ahora recordamos las reformas que se hizo en el tiempo de Hugo Chávez cuando se aprobó la reelección de Venezuela. Y por supuesto, la defensa de Hugo Chávez siempre fue, bueno, es cierto, va a haber reelección, pero si hay un gobierno malo, dice, en 2 años va a haber un referendo revocatorio. Y esto le significó apoyo a estas reformas. Si bien es cierto, nunca se ha utilizado este referendo revocatorio, lo que se obtuvo fueron más de 16 años de gobierno de Hugo Chávez. Llevo esto a colación porque aquí también se ha especulado mucho de que el tema de la reelección. Y siempre hay temor de que hay grupos de poder que sinceramente pues les gustaría quedarse. Incluso han mencionado más de 50 años. El propio presidente del Congreso, no sé si ingenuamente o se le escapó, dijo que todas estas reformas que está haciendo el Congreso este año tendrán un impacto en los próximos 50 años. Vemos el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, se habla de negociar esta ley y vemos una cadena que dice las cosas bonitas, pero no nos habla de las partes oscuras. Entonces, siempre se da esto de que hay cosas que son como el confite o el gancho para obtener la opinión popular. Y muchos en Honduras se ha pedido el tema del referendo revocatorio, así como se está pidiendo depuración en el Ministerio Público, en la Corte, en todos lados. También debería haber depuración al más alto nivel y un presidente también podría tener la posibilidad de un referendo revocatorio. Creo que eso contaría con el apoyo de la población. Me dicen, vamos rápidamente a una pausa breve y que al regresar pues me gustaría conocer estos temas, sus opiniones de este tema de lo que está pasando en Honduras también, previo a las elecciones que se tienen planificadas para noviembre y esperamos se lleven a cabo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Así sobreviven hoy.